Hechos capítulo 3. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Gloria a Dios. Estas palabras son palabras de Dios a través del apóstol Pedro, de los apóstoles, aquellos judíos que se convirtieron al Señor. Unas palabras poderosas para nosotros. Aquí habla de un tiempo, aquí anuncia un tiempo. Los apóstoles predicaron que Dios había cumplido todas las cosas que había anunciado a través de los profetas en la persona de Jesucristo. Es bueno que nosotros sepamos que la interpretación que el Espíritu Santo le dio a los apóstoles, para ellos los postreros días, los días finales, eran los días que ellos estaban viviendo. Desde el punto de vista de que Dios había cumplido en la persona de Jesucristo como Mesías todas las profecías del Antiguo Testamento, porque todas las profecías apuntaban hacia Él. Los profetas escudriñaron qué persona y qué tiempo. Ellos indagaron. Y Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. La ley, los profetas, los salmos. El Antiguo Testamento daba testimonio y anunciaban todas las cosas. Y los apóstoles se levantaron como trompeta a anunciar que todas las cosas que fueron anunciadas por los profetas fueron cumplidas en estos postreros días. Llamaban a sus días los postreros días. Postreros porque Dios, todas las saetas proféticas dieron en el blanco del cumplimiento en la persona del amado Hijo de Dios. Ahora Dios dice: en quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Dice que es necesario. Era necesario que Cristo ascendiese al cielo después de su triunfo y que traspasara los cielos y que se sentara a la diestra del Padre a interceder por la iglesia hasta que todas las cosas sean cumplidas. Y Dios habla aquí de un tiempo de restauración de todas las cosas. Naturalmente, en el primer contexto está hablando de la restauración del reino de los cielos, del reino también, del reino de Israel, porque los judíos esperaban la restauración, todo lo que Dios le prometió a Israel. Todos los profetas, todos sin excepción, aún los profetas que hablaron fuerte, mensajes difíciles, hablaron de una restauración final para Israel. Yo no sé cómo hay quienes no creen en una restauración final de Israel, porque todos los profetas, aún Moisés dijo: si Dios los llevara a los confines de la tierra, dice, de allá los traerá. Y se ha cumplido. Se ha cumplido. Israel es un milagro. Si usted quiere saber que hay un Dios en el cielo y verlo en la historia, observe a Israel. Israel no solamente es la higuera para ver los tiempos proféticos. Israel es un testimonio de que hay un Dios en el cielo. Israel es un testimonio histórico de que hay un Dios en el cielo. Si usted un día se desorienta y pierde la fe o cae en argumentos ateos o escépticos y quiere ver a Dios, véalo en un pueblo, en el pueblo de Israel. Lea la Biblia y compárelo con ese pueblo para que ustedes vean a Dios. Nunca en la historia de la humanidad un pueblo ha estado 20 siglos fuera de un territorio y ha vuelto a ese territorio. Nunca. Israel salió en el cautiverio 70 años y volvieron y poseyeron, aunque la tierra ya la tenían otros. Luego salieron por el mundo entero 20 siglos y el año que viene se cumple el 50 aniversario del establecimiento de Israel en esa tierra. Es necio no saber que Dios dijo que aunque tú estés en los confines de la tierra, de allá te traeré yo. Y te estableceré otra vez, porque yo te prometí esta tierra. Israel está ahí.
La restauración que Dios prometió, que es una restauración espiritual, no ha llegado. Aunque hay un movimiento poderoso, Dios ha levantado un movimiento mesiánico entre los judíos y está creciendo el movimiento entre los judíos. Yo no sé de qué manera Dios traerá el avivamiento, donde Israel va a ver a Jesús como su Mesías, al que traspasaron. Pero usted puede ver a Dios en Israel. Israel es un milagro como quiera que usted lo vea. Es un milagro. Es el único pueblo que saliendo a su territorio por 20 siglos llegó al territorio porque Dios lo prometió que lo iba a traer a su territorio. Es cumplimiento profético. Israel es el único pueblo que ha dejado de hablar su idioma por siglos y ha vuelto a hablar su idioma y se ha reconstruido, se ha restaurado el idioma después de siglos sin hablarlo, el idioma. Es un milagro por donde quiera que lo veamos, Israel. Nos asombramos cuando leemos en la Biblia que Dios peleaba por Israel. Hay quienes niegan y se lo atribuyen a casualidades, como Israel derrotaba ejércitos numerosísimos, mucho más poderosos que ellos. Léanse lo que pasó en las últimas 2 guerras de Israel. Ustedes van a poder mirar los milagros de Dios con Israel. Dios es un Dios de pacto, es un Dios de promesa y Él cumple. Pero aquí está hablando de una restauración que no es una restauración política. Yo mencioné eso como un testimonio de que Dios es fiel en el pacto que hizo con Abraham y le ha cumplido a Israel en el aspecto natural. Israel es el pueblo más rico que hay en la tierra ahora mismo. Una nación pequeña, es una potencia mundial. Dios le dijo a Israel: yo haré florecer el desierto. Váyase a Israel para que usted vea el desierto dando fruto. Milagro. Toda la palabra de Dios se ha cumplido en Israel. Pero aquí habla de la restauración de Israel. Y habla de la restauración de todas las cosas. Todas las cosas. Quiere decir que era necesario que el cielo recibiera a Cristo arriba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Nosotros estamos viviendo en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Dios está restaurando todas las cosas. Ahora, yo quiero que ustedes vengan conmigo al libro de Nehemías y hablemos de restauración. Voy a usar un pasaje de la Biblia que a mí me impactó. Capítulo 4. Lean conmigo el 7 hasta el 10. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, oramos a nuestro Dios. Por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dice el 10, y dijo Judá, oigan esta expresión: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¿Qué dijo Judá? Las fuerzas, ahí son los cargadores, los que cargan. La fuerza de los cargadores se han debilitado y el escombro, también se traduce el polvo, el escombro, es mucho y no podemos edificar el muro. Aquí hay un grito y el grito viene de Judá. Frente a la gran oposición de los enemigos de la restauración. Dije al principio que Dios hoy está restaurando todas las cosas. Hay una restauración, porque Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios de restauración. La salvación es una restauración. ¿Por qué? Porque el pecado nos dañó en Adán y Cristo vino a deshacer las obras del diablo, pero a hacer las obras de Dios. Deshacer para hacer. Dios le dijo a Jeremías: hay que destruir para luego edificar. La salvación es una restauración.
El pecado destruyó la imagen de Dios en el hombre. La redención en el nuevo hombre, la regeneración, trajo la imagen del Hijo. Hay una restauración. Salvación es restauración. Dice la palabra, yo hago nuevas todas las cosas. Dios constantemente está haciendo las cosas nuevas. Dios constantemente está restaurando. Dios nos restauró en Cristo. Dios nos hizo nuevos en Cristo Jesús. Dios nos volvió al estado primitivo en Cristo Jesús. Esa es la redención. La redención es una restauración. Lo vemos en la historia del Antiguo Testamento con Israel. Israel fue a un cautiverio y hubo una destrucción. El templo fue destruido, Jerusalén fue destruido, el muro fue destruido, la ciudad, todo fue destruido. Dios envió a Nehemías, a Zorobabel, a Esdras, y ellos restauraron. Se llama en la Biblia los restauradores. Y la Biblia dice que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. Nosotros hoy debiéramos estar leyendo el libro de Esdras, de Nehemías, el libro de Zacarías, de Ageo, de Malaquías. Esos 5 libros que hablan de restauración, debiéramos estarlo leyendo, porque hay muchas aplicaciones para nosotros hoy, porque Dios hoy está restaurando todas las cosas. Estamos en el tiempo de restauración. Pero como en aquellos días hay una resistencia, hay personas como Tobías, como Sanbalat, como los amonitas, como los árabes, que están tratando de impedir la restauración de todas las cosas. Hay oposición. Solamente hay que mirarla y cómo Dios se está moviendo en este siglo. Cómo Dios se está moviendo al terminar el siglo XX. Hay un mover de Dios. Cuando uno estudia la historia de la iglesia, uno se da cuenta. Por 15 siglos la iglesia estuvo en oscuridad, llamada Edad Media. Desde que murieron los apóstoles o la próxima generación que todavía se mantuvo fiel, la segunda. Vino un tiempo de oscuridad espiritual. 15 siglos hasta la reforma. Yo no sé, la verdad es que gloria a Dios que no vivimos en esa época. Cuando usted le estudia es algo muy triste. Salvo algunos focos, algunos hombres y mujeres santos de Dios que Dios mantuvo. Era un tiempo terrible. Yo no sé, porque 15 siglos, hermanos, han pasado 20. 15 siglos fueron siglos terribles, de oscuridad, de ignorancia. Pero vino Dios en el siglo XVI y hizo una tremenda restauración. Dios levantó a Lutero en Alemania, levantó a Zwinglio en Suiza, levantó a Calvino de Francia, que pasó a Ginebra, Suiza, también en España. Aunque no se mencionan los reformadores españoles, España fue uno de los primeros países donde comenzó reforma. Lo que pasa es que quizás esos reformadores no son tan famosos, pero hizo una tremenda reforma en España. Que es que en todos los países Dios tenía restauradores que comenzaron a tocar la misma trompeta. Y la trompeta que tocaron los reformadores, la nota tónica de ellos tenían varias notas tónicas, pero fueron las mismas. Comenzaron a decir solo escritura. Por 15 siglos había prevalecido la tradición. La Biblia estaba llena. Alrededor de la Biblia había muchos mitos, leyendas, superstición. Era prohibido leer la Biblia. Totalmente prohibido. Había ignorancia total de la palabra de Dios. Reinaba la tradición en la iglesia. Todas esas doctrinas falsas que hoy conocemos, el purgatorio, el infierno, el culto a María, el culto a los santos, la adoración de imágenes, fueron en ese tiempo. La iglesia se había llenado de poder porque el emperador de Roma le dio toda la autoridad a la iglesia, al obispo de Roma. La iglesia llena de poder se volvió opresora. Y todo lo que parecía restauración, todo lo que parecía fuego de Dios lo apagaban. Se volvieron como Sanbalat y Tobías. Todo lo que Dios quería restaurar venían blanco y lo aplastaban. Pero Dios no puede ser vencido de lo malo. Y en el siglo XVI, que tenemos que saber que hubo la providencia de Dios. Simultáneamente, Dios levantó a Martín Lutero en Alemania, a Zwinglio en Suiza, a Calvino de Francia que pasó a Ginebra, en España, en otros lugares, reformadores. Y la nota era la misma predicación. La Biblia y solamente la